un lenguaje, utilizando un lenguaje, no, es que claro, utilizando un lenguaje no discriminatorio y desterrando los abusos de poder a través de la palabra para favorecer un uso no solo eficaz, sino también ético y democrático del lenguaje, eliminando cualquier tipo de barrera relativa a las singularidades de las hablas andaluzas. Vamos, no reírse de... Lo que piden es no reírse de los andaluces. Bueno, bien, pues ya está. Esto es lengua y literatura, más o menos es lo que yo ya venía haciendo sin que nadie me lo dijera, con el añadido de que hay que hacer un trabajo sobre las hablas andaluzas, porque aquí lo pone, pequeños proyectos de investigación sobre aspectos relevantes del funcionamiento de la lengua y del dialecto andaluz. Ya está, vale, pues lo demás lo dejo, o sea, mi educación es la que yo llevaba, porque soy un adelantado a mi tiempo, soy un pionero, soy un precursor. Yo todas estas cosas, tanto de uso de la tecnología como de presencia femenina en el canon, yo todo eso lo llevo haciendo desde el principio, así que no le enseñen a un padre a hacer hijos. Expresión muy feminista. Literatura universal. Vamos a ver, aquí sí que hay introducción, que nos vamos a saltar, porque si para una asignatura tan importante como lengua y literatura de primero de bachillerato, que es, vamos, que no titulan, bueno, ahora sí que creo que pueden titular, pero vamos, que si no hay introducción aquí, porque voy a leer la introducción aquí. Además veo que, a diferencia de lo que había antes, pues no citan a Kafka, no citan nada. Así que pasemos directamente a las competencias específicas, que veo que tiene aquí una explicación en cada una de ellas, pero que, como hemos visto, que luego se repite en el cuadrito, pues nos vamos a pasar directamente, vamos a leer solo los saberes básicos, que claro, aquí no veo nombres propios, ninguno. Entonces, digamos que los autores obligatorios o los textos obligatorios o los movimientos, ya veremos qué, si es que esto es sorpresa para mí, están en saberes básicos, y luego la evaluación en competencias específicas con criterios de evaluación y saberes básicos mínimos. Así que vamos a saltarnos todas estas explicaciones que son poco eruditas y poco ocultas y no hay nombres propios, y vamos a ver el programa de literatura universal de la Junta de Andalucía de acuerdo con la LOMLOE del Ministerio de Educación. No sé si... Claro, ya no sé ni cómo se llama el ministerio. Venga, ¿qué tienen que saber? Primero, temas y formas de la literatura universal. Primero, decir el yo. Alguien dirá, ¿pero qué estupidez es esta? Bueno, pues esto es como Platón define el género lírico. En el género lírico habla el autor. Y aquí ¿qué se mete? Poesía lírica, literatura testimonial y biográfica, diarios, cartas, memorias, autobiografías, autoficción. Todo esto no estaba muy en boga cuando Platón dijo que la lírica es la voz del yo, habla el autor. Pero evidentemente todo este tipo de géneros o subgéneros son de la familia de la lírica, al estilo platónico, porque aquí habla el autor. Son textos, o sea, esto está bien. O sea, alguien dirá, decir el yo, jaja. No, esto está bien, no es una tontería. Quizá la forma sea un poco escandalosa y no cita a Platón, pero esto es lo que ha dicho Platón y lo que ha seguido Hegel y lo que se estudia de toda la vida. Luego, narrativa existencial, personajes en crisis. O sea, diarios así atribulados y yo qué sé. Aquí tengo, por ejemplo, podría servir como ejemplo, el diario. Aquí tenemos otra obra lírica también atribulada. Tengo aquí la poesía de Tracle. Espero que esto no, se ha caído, pero no creo que se haya descascarillado. No, estaba ya. Esto es la poesía de Tracle, que era, bueno, bastante atormentado. Si es que aquí no se puede dar un paso sin chocar con un libro. Bueno, aquí tengo el diario de Michel Leiris. Michel Leiris tenía problemas, sí, todo el mundo tiene problemas. Michel Leiris era impotente, tenía impotencia sexual, y eso pues, le suponía un problema. Vamos, por otro lado le ahorraba tiempo, pero también lo tenía frustrado. Entonces yo creo que esto sería un ejemplo de lo que aquí dicen, madre mía, ya me he perdido. Pero esto es casualidad, vamos, lo tengo aquí porque esto es un ejemplo de personajes en crisis, claro, la crisis de la impotencia. Bueno, venga, vamos a ver, ¿qué más? Luego, dialogar con los otros. Esto es el género dramático, lo que Platón caracteriza como el género en el que hablan solo los personajes y no el autor. Y entonces, claro, aquí hay
los géneros clásicos: tragedia, drama y comedia. Tragedia, drama y comedia. Es que el drama podemos incluso sacarlo del drama satírico de los trágicos clásicos y ponerles el Cíclope como drama satírico. Bien. Imaginar el mundo, observar el mundo, actuar en el mundo. Claro, lo lógico sería que ahora viniera la épica, donde habla tanto el autor como los personajes. Y más o menos es eso, porque sí, esto es épica y narrativa, novela, y sí, esto es ese tercer mundo en el que habla el autor, que entendemos que está en el mundo, y los personajes. Y aquí meten mundos imaginados, mitos y narrativa, mitologías, héroes y heroínas, viajes imaginarios, espacios y criaturas fantásticas, utopías, distopías, ciencia ficción, mundos observados, cuento y novela, Bildungsroman, o sea, novela de formación, o Bildungsroman, o novela de formación, lo traducen, ¿vale? Espacios privados, espacios públicos, afectos íntimos y lazos sociales, desigualdades, discriminación, violencias, guerra y revolución, exilio, migraciones e identidades culturales, colonialismo y emancipación. Bueno, yo por supuesto que no voy a ir género por género, voy a ir en sentido cronológico y vamos a relacionar las obras entre ellas para crear estas coherencias o tradiciones genéricas, porque si no, no tendría sentido que viéramos toda la lírica en el primer trimestre, todo el teatro en el segundo. No, menudo aburrimiento sería eso. No, vamos a verlo en sentido cronológico y luego es el alumno el que va a sentir que hay una coherencia o cohesión o unidad. Esas palabras viciadas por la gramática, pero al final es lo mismo: coherencia, cohesión, urdimbre entre todas. Entonces, aquí ya me planteo un problema. Tengo que ejemplificar cada una de estas cosas que se les ocurre convertir en ley, tengo que ejemplificarla con una obra. Entonces, vamos a ver: novela de formación, El Cándido de Voltaire. Espacios privados, espacios públicos, afectos íntimos y lazos sociales. La nariz de Gogol, ahí con dos. Desigualdades, discriminación, violencias, guerra y revolución, exilio, migraciones e identidades culturales. Pues les hablo de Los Miserables de Hugo. Colonialismo y emancipación. Colonialismo y emancipación. Pues no sé, alguna poesía de Petöfi. Ah, ya, sí, algo que está en mi programa. Sí, una modesta proposición de Swift que habla de, digamos así, la colonización de Irlanda por los ingleses. Vale, ya está, resuelto. Mundos de evasión, relato breve y novela de género, novela idealista, literatura de aventuras y novela policíaca, literatura de terror. Ah, bueno, terror les doy mucho, desde luego. La mano de mono, Casa tomada. En cuanto a novela policíaca, bueno, pues les pondré alguna historia del Padre Brown. Literatura de aventuras, pues sí, algo de Stevenson, La Isla del Tesoro. En cuanto a la novela idealista, no sé a lo que se refiere, porque aquí lo mismo entraría la novela pastoril o... Bueno, les diré que existe, ya está. No, esta no nos interesa tanto. El arte como compromiso, el ensayo. Bueno, una modesta proposición es un ensayo. La literatura de ideas. Vale, luego, el ser humano, los animales y la naturaleza. Admiración, sobrecogimiento, denuncia. Poesía, narrativa y ensayo. Fábula. Vale, muy bien, pues la fábula, aunque eso es poesía narrativa, pero bueno, venga, les enseñamos fábulas. Empezando por... bueno, yo ya he empezado con la historia del campesino elocuente, pero bueno. Estrategias de análisis. Estos son los géneros. Luego, ¿cómo analizar la literatura? Estrategias de análisis, interpretación, recreación y valoración crítica para la lectura compartida. Construcción compartida de la interpretación de las obras a través... Esto no me gusta. Esto de construcción compartida, que cada cual tenga su interpretación y será mucho más rico. Pero bueno, al ponerlo en común, pues digamos que es compartido, sí. De la interpretación de las obras a través de discusiones o conversaciones literarias. Análisis, menos mal que estamos terminando. Análisis de los elementos constitutivos del género literario, su relación con el sentido de la obra, efectos en la recepción de sus recursos expresivos. Esto está copiado de lengua y literatura.
que ya lo hemos visto. Armonía o desequilibrio entre fondo y forma. Utilización de la información sociohistórica, cultural y artística necesaria para interpretar las obras y comprender su lugar en la tradición literaria. Establecimiento de vínculos intertextuales entre obras y otras manifestaciones artísticas, música, danza, pintura. Sí, vamos, yo por ejemplo les pongo la nariz de Shostakovich. Shostakovich, es que me acuerdo de... hay una broma con el acento precisamente a raíz de la obra Rayok de este autor. Lo que pasa es que, no, claro, el nombre, sí, es que en esa obra, en lugar de decir Rimsky-Korsakov, dice Rimsky-Korsakov. Sí, Shostakovich, eso es, Shostakovich. Me había venido ese recuerdo de Rayok, pero bueno, en fin, que sí, que yo les pongo música, escultura, todo aquello que me reprochaban cuando yo empecé y me decían, pero ¿por qué les pones eso a los chiquillos? Y yo decía, porque lo pone la ley. Y ellos me decían, pero lo pone por poner. Sí, pues ya no. Ya está bastante claro que esto hay que seguirlo. En función de temas, tópicos, estructuras y lenguajes. Bueno, música, danza, pintura, escultura, cine, fotografía, etc. En función de temas, tópicos, estructuras y lenguajes. Elementos de continuidad y ruptura. Indagación en torno al funcionamiento de la literatura como artefacto ideológico. Bueno, esto es marxismo puro. Determinante en la construcción de los imaginarios sociales, haciendo especial hincapié en la perspectiva de género. Ya no es marxismo puro. La censura. Sí, la censura. Qué donosa ironía. Expresión argumentada de la interpretación de los textos, integrando los diferentes aspectos analizados y atendiendo a sus valores culturales, éticos y estéticos. Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos de comprensión y de oralización implicados. Creación de textos de intención literaria a partir de las obras leídas, selección de las obras de manera autónoma y con la ayuda de recomendaciones especializadas, participación en conversaciones literarias y en intercambios de recomendaciones lectoras en contextos presencial y digital, bibliotuber, booktrailer, booktuber, como odio estas puñeteras expresiones. Utilización autónoma y frecuente de bibliotecas, al fondo del pasillo está. Con especial atención a las bibliotecas y repositorios digitales. Bueno, pues también les he dado el primer día unas cuantas. Acceso a otras experiencias culturales. ¿Eso qué es? ¿Que coman sesos de mono? Expresión argumentada de los gustos lectores personales, diversificación del corpus leído, expresión de la experiencia lectora utilizando un metalenguaje específico y atendiendo a aspectos temáticos, género literario, subgénero, elementos de la estructura y el estilo y valores éticos y estéticos de las obras. Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para establecer vínculos entre la obra leída y aspectos de la actualidad y otras manifestaciones literarias o artísticas. Recomendación de las lecturas en soportes variados, atendiendo, esto es un corta y pega, atendiendo aspectos temáticos formales e intertextuales. Y ahora bien, ¿de dónde sale la nota? ¿De dónde sale la nota? De un cuadrito en el que se piden solo 5 cosas. 5 cosas. Al final todo es 5 cosas que yo les pido a los alumnos. 5 cosas, divididas en más, pero se pueden resumir en 5 y la propia administración sabe que se puede resumir en 5, que todas estas cosas que son diversas, al final es solo una y la suma de esas unidades da 5. Vamos a ver qué es realmente lo que tienen que hacer, saber o yo qué sé los alumnos de literatura universal. 1. Leer. Bien. Interpretar y valorar clásicos de la literatura universal, atendiendo tanto a las relaciones internas de los elementos constitutivos del género y sus funciones en las obras, como a las relaciones externas de las obras con su contexto de producción y su inscripción en la tradición cultural para ensanchar las posibilidades de disfrute de la literatura y para estimular la creatividad literaria y artística. Bueno, yo he entendido leer, que tienen que leer, vale, tienen que leer. Yo los pongo a leer. Bueno, y estimular la creatividad literaria quiere decir que también tienen que ser ellos literatos. Vale, leer y escribir. Bien. 2. Leer de manera autónoma clásicos de la literatura universal como fuente de placer. O sea, yo tengo que ir con una navajilla, ponérsela al cuello y decir, siente placer con la literatura. Esto se hace en cualquier otro contexto y voy a la cárcel, pero aquí tengo que obligarlos a sentir placer. Los encierro en una clase y les estoy dando la matraca hasta que sientan placer. Esto debería ser ilegal, pero es de obligado cumplimiento. O sea, es una ilegalidad de obligado cumplimiento. O sea, deben
deben leer como fuente de placer y conocimiento y compartir experiencias de lectura para construir la propia identidad lectora y para disfrutar de la dimensión social de la lectura. Bueno, esto es un poco raro porque deben leer por placer. Esta es la contradicción de la que hablaba Borges. Lectura obligatoria es como felicidad obligatoria. No debería ser obligatoria, no debería... Bueno, pues esto me deja desde luego perplejo. Esto es un verdadero problema porque... O sea, es que sientan placer. Vamos a ver si esto lo explica de... Vamos a ver. Elaborar una esto sale de la competencia 2. Vamos a ver si aquí lo explica de una manera mejor, que suene menos a delito. Elaborar una interpretación personal a partir de la lectura autónoma, esto ya es otra cosa. Que me cuenten lo que sacan de las cosas que yo les mando a leer, porque ellos no van a encontrar el chuanche por su propia cuenta. Esto sí tiene sentido. Elaborar una interpretación personal a partir de la lectura autónoma de obras relevantes de la literatura universal, atendiendo a aspectos temáticos, de género y subgénero, elementos de la estructura y el estilo, vamos, y acceder a... Básicamente, en lugar de leer de una manera autónoma, me quedo con elaborar una interpretación personal. Esto sí tiene sentido. Elaborar una interpretación personal es algo que yo puedo ver y evaluar. Lo de que sientan placer me parece una guarrada. Bueno, tercero. Establecer vínculos entre obras de diferentes épocas, géneros y lenguajes artísticos. Sí, esta es la típica pregunta en la que yo les pongo una imagen y les pido que me digan todo lo que saben de esa imagen, a qué obra pertenece, vale. La parte de las artes plásticas. O sea, una es que reconozcan los textos, la otra es que me los interpreten y comenten, esta es que lo vinculen con otras artes, me salto todo lo... porque es remover la misma cosa. O sea, bien, incluso podría poner la traducción. Primero, identificar textos, estilos y todas esas cosas. Identificar textos. Segundo, comentarlos personalmente, pero bueno, comentarlos. Y, incorporarlos a su propia vida, a su propia visión del mundo. Después, directamente, artes, relación con otras artes. Y ahora, consolidar un marco de referencias compartidas a partir del conocimiento de los rasgos de los principales movimientos estéticos y algunas de las obras literarias más relevantes del patrimonio universal para conformar un mapa cultural en el que inscribir las experiencias literarias y culturales personales. Bueno, mapa cultural... Esto es nuevo, esto sí que cambia con respecto al año pasado. Voy a ver el punto 4 para ver si estoy seguro de haberlo entendido. Punto 4. Elaborar, se repite, elaborar de manera individual o colectiva una exposición multimodal que sitúe los textos leídos en su horizonte histórico-cultural y que ofrezca una panorámica de conjunto, vale, exposiciones orales, vale, o escritas, vale, pues exposiciones orales, esto es simplemente que me hagan la debida cronología y mapa de la literatura universal. Mapa cronológico de la literatura universal, es un trabajo, ya está. Mapa cronológico, para que sepan que Sófocles, para que sepan que Esquilo, Sófocles y Eurípides van antes que Ovidio, Horacio, que Virgilio, Horacio y Ovidio. Vale, pues un mapa cronológico que a ellos les va a servir para tener una idea de cuándo tiene lugar cada movimiento, cuándo vive cada autor. Vale, esto tiene sentido. Mapa cronológico de la literatura universal. Y esto es un trabajo que harán en cada trimestre. En el primer trimestre veremos la antigüedad y la Edad Media y me harán un mapa de... Ya está, esto es una novedad, pero bien está. Los alumnos andan muy necesitados de cronología. Necesitan la cronología como una comida caliente, porque luego te dicen que el Cid es del siglo XVIII y que Miguel de Cervantes, Miguel de Unamuno y Miguel Hernández son contemporáneos. Así que esto me parece bien, que trabajen en la cronología, en un mapa cronológico.
Y ahora, participar en la construcción de un canon literario universal, eso ya está en el mapa cronológico, pero bueno, que integre la perspectiva de experiencia de las mujeres a través de la lectura de obras de escritoras y que supere los marcos de la cultura occidental para desarrollar el pensamiento crítico con respecto a la construcción discursiva del mundo y sus imaginarios e identidades. Esto es un punto entero, entonces solo hay 4, porque eso está diluido en los anteriores. Yo el primer día ya les he dado a Enheduanna y siempre les doy a Murasaki Shikibu. O sea, hay una mujer en cada periodo, por lo menos una. O sea, que esto es lo de siempre, enseñar a un padre a hacer hijos, esto ya lo hago. Para mayor seguridad, vamos a ver si solo piden que se metan a las mujeres en el canon que ya está hecho en el punto 4, o piden algo más. Pero si eso es lo de las mujeres, pues ya está hecho. Realizar un proyecto de investigación sobre autoras de relevancia, obras literarias de contextos no occidentales o sobre cuestiones temáticas formales, es decir, vale una mujer o un chino o un negro, obras literarias, o sea, obras literarias de contextos no occidentales o sobre... Pero vamos, si esa es la disyuntiva, esto es literatura universal, casi todo lo que voy a dar es no occidental, porque yo doy literatura universal de verdad y no europea como hasta ahora se hacía, así que esto ya está hecho. O sea, esto está hecho. Obras literarias de contextos no occidentales o sobre cuestiones temáticas o formales que aporten una mirada diversa y crítica sobre la construcción de imaginarios e identidades que propone la tradición literaria. La tradición literaria vuestra, la del Estado, no la mía, la que lleváis enseñando en las aulas, no la mía ha sido universal desde siempre, desde el principio. En contra de vosotros, que habéis llamado literatura universal a lo que era europea. Elaborar comentarios críticos de textos orales o escritos y participar en debates o mesas redondas acerca de lecturas en los que se incorpore la perspectiva de género y se ponga en cuestión la mirada etnocéntrica propia del canon occidental. A mí me lo van a decir, a mí me van a hablar de etnocentrismo. Que estoy harto de que los filósofos solo hablen de los griegos y no de los indios. A mí me van a venir con leccioncillas. Hombre, tendría que dar yo clase de cómo se hace un canon no eurocéntrico. Así como cualquier otro discurso predominante en nuestra sociedad que suponga opresión sobre cualquier sesgo de género y ante minoría alguna. Bueno, pues esta competencia específica no hacía falta. O sea, esto se cumple en todas las demás. Mis alumnos van a ver autores no europeos, van a ver negros, van a ver chinos, van a ver pieles rojas, van a ver esquimales. Sé perfectamente que todo esto son designaciones racistas. No se dice esquimal, se dice inuit. No se dice piel roja, sino se dice amerindio. Y sí se dice negro. Bueno, pues ya está. Son 4 cosillas. Son 4 cosillas que básicamente es que me hagan un mapa cronológico de la literatura universal para saber dónde está Persia, para saber dónde está Grecia, quién nació antes, si Sófocles o Esquilo, quién nació antes, si Ovidio u Horacio. Bueno, luego en el examen las típicas imágenes para identificar, los textos para identificar y para comentar. Pues ya está, un examen de 3 preguntas con varias imágenes y varios textos y un trabajo sobre el canon, el mapa cronológico. Ya está, porque lo de las mujeres yo no voy a poner a las mujeres y a los negros aparte, están perfectamente integrados en el todo de la asignatura y yo diría que no tiene un punto, es muy racista el separarlos en un criterio propio. Pero miraremos para otro lado, disculparemos esto de una administración retrógrada que todavía está desarrollando un cambio de paradigma y que intenta ser menos racista y opresora. Miraremos para otro lado y bueno, pues que sepa la administración que yo no voy a poner a los negros en una mesa aparte, a los no occidentales, a los descolonizados, no, van a estar desde el principio con los adultos o con los blancos o como quieran llamarlos. Y bien, pues eso, mejor para mis alumnos porque les va a suponer menos trabajo, ya no hay enfoque, en realidad ya no hay enfoque cronológico, sino genérico. Yo solo tendría que enseñar los géneros, pero
Pero no voy a pegarles la paliza de enseñarles todo el teatro. Voy a ir, como siempre, por temas: la mujer artificial, las partes del cuerpo que cobran vida, lo relaciono con el transhumanismo, todo algo más diluido, ¿no? Venga, el teatro. 3 meses de teatro. Y le sale el teatro por las orejas. No. Bien, bueno, pues todo aclarado. Libre y más libre de lo que quiere con menos ataduras de lo que quiere la administración. Antes era, venga, en el segundo trimestre os leéis el Berta. Bueno, ya no es así. Pero tampoco va a ser, en el último cuatrimestre veis a los negros y a las mujeres. No, eso no. Están integrados como debe ser.